Porque vivir en mente y en cuerpo sano es lo mejor para tu salud. Amor 100.1 presenta A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez. Comunícate a Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este programa Tu Salud. Hoy muy contentos todos aquí en cabina porque tenemos un gran amigo que a mí me da muchísimo gusto, lo voy a presentar en unos momentos más, pero pues por toda la trayectoria, su carrera, yo he sido testigo de todo su crecimiento que lleva este muchacho que se nos va muy pronto de aquí. Ahorita les voy a decir quién es. Nos va a venir a hablar, o nos vino a hablar más bien, de todo esto que hay, este movimiento que queremos dar a conocer, porque pues ya en 1 de diciembre, en el marco internacional de la conmemoración del Día Mundial del VIH, pues yo creo que hay que concientizar un poquito, y la única manera eficaz que sabemos que existe es información y prevención. Así que creo que hoy es un día interesante, no se va a aburrir, se lo prometo, vamos a echar aquí chascarrillos y muchas cosas porque es un tema muy árido generalmente hablar de VIH, pero sobre todo sabe que es doloroso para la familia que tiene al enfermo en casa, doloroso para el propio enfermo, doloroso para la sociedad. Le ha costado muchísimo también en cuestiones farmacológicas al gobierno, porque son, hoy lo sabemos, medicamentos muy, muy caros, no al alcance de cualquiera, pero ¿qué cree? La noticia es que hoy por hoy está este medicamento y esa serie de fármacos accesibles de forma gratuita para todos. Así que hoy nos quedamos con usted. Si usted tiene dudas, llámenos al 924-8332 y yo saludo a mi queridísima Salomé Chan en los controles técnicos. Buen día, querida. Buenos días, doctora, buenos días a todos, a los doctores. Qué buen tema tocaron, porque sí hay que hacer mucho hincapié en esta enfermedad porque es ahorita muy desconocida. Todo el mundo tiene dudas y pues yo creo que es buen tema, así que participe con nosotros, 924-8332. Claro que sí, y por redes sociales también nos puede buscar como A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez o Eli Álvarez simplemente. Y bueno, pues un momento que vamos a disfrutar mucho en compañía de el psicólogo y sexólogo Gil Palma, y en la parte médica, desde luego, como siempre y cada sábado, nuestro querido psiquiatra y psicoanalista, el doctor Lauro Suárez Alcocer. Comenzamos. El especialista del día. Los primeros casos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA se diagnosticaron en 1981 en Estados Unidos. En pocos meses se diagnosticaron en otros países, incluyendo México. En los primeros 27 años transcurridos desde entonces, se han infectado con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, más de 65 millones de personas en todo el mundo, y han fallecido por esta causa más de 25 millones. En el momento actual, el VIH-Sida provoca 3.1 millones de muertes anuales. Y pues bueno, datos interesantes que nos proporciona hoy Salomé, que nos va a leer durante esta mañana, porque es importante dar a conocer cifras, es importante dar a conocer cómo estamos en México. Y la parte que más nos interesa, como cada sábado siempre hablamos de emociones, ¿verdad? Esta parte afectiva, cómo les pega tanto a unos como a otros.
Y hablábamos de los mitos también, qué tanto es verdad, qué tanto es mentira, que se transmite con un abrazo, si se transmite porque me tomo del mismo vaso de agua, o qué tal si lo beso, o qué tal si lo abrazo. Y hoy de esto vamos a hablar, vamos a derribar muchos mitos y vamos a saber también muchas cosas, muchas historias de la mano, llevados todos de la mano de Gilberto Palma. Pero presento también al doctor Lauro Suárez Alcocer. Buenos días, querido, interesante tema hoy, ¿no? ¿Qué tal? Buen día a todos los que nos escuchan cada semana. Interesantísimo, un tema controversial, sigue siendo, Eli, controversial después de 30 años ya de la existencia de esta enfermedad en el planeta. Bueno, al menos de que se sabe que existe esta enfermedad, este virus, ¿no? Ya sabemos que el estar infectado no significa tener SIDA. Sabemos que estar infectado no significa estar enfermo precisamente, ¿no? Con esto que llamamos síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Así es. Sabemos que existen muchos portadores del VIH y también ahora sabemos, después de 30 años, que muchas personas infectadas con VIH pueden vivir muchos años y vivir muy bien, tener muy buena calidad de vida. Claro, eso depende, Eli, de muchísimos factores, entre ellos desde luego los biológicos, el aspecto de salud biológica, pero también algo que nos interesa mucho y que hemos tratado aquí muchísimo, Eli, que nos preocupa mucho, también la salud emocional. Entonces, sí, ahora sabemos que mientras haya más salud emocional, mientras la persona biológica, social y emocionalmente o psicológicamente, afectivamente, como queramos decirle, esté bien, a esa persona le va a ir mejor, va a tener mejor calidad de vida e incluso las recaídas van a ser mucho menores. También hay otro aspecto que comentabas en los avances, Eli. Rápidamente te comento, me gustó mucho esto que decías con respecto a la responsabilidad, porque hemos tenido que aprender a vivir y a convivir con el VIH, a convivir con los portadores, así como nos hemos tenido que enseñar muchísimas otras cosas de otras enfermedades. Acerca de esta hemos tenido que aprender mucho para no causar algo que se llama discriminación. Entonces eso es algo que sabemos le pega mucho a la sociedad y no hay nada mejor contra la discriminación que saber, Eli, que conocer, que enterarnos, que despejar dudas. Así es, y qué bueno que hablas de esta parte afectiva, emocional, que tanto ayuda, y cómo lo vive una familia cuando recién se entera de este diagnóstico. Y bueno, un poquito de la historia de nos ha tocado esta generación ser testigos de muchos cambios evolutivos en cuanto a tecnología, ¿no? En cuanto a educación, y qué tal en cuanto a salud, muchísima. Recuerdo perfecto que eran por allá de los 80s, 81, que nos enteramos de SIDA cuando muere Rod Hudson. ¿Se acuerdan de esa noticia? No, Gil no, porque es muy joven. Sí. Pero muere, ¿te acuerdas de Rod Hudson? No. Claro, o sea, que lo no. sé por los libros de historia. Era en el 81. Este hombre guapísimo, era así como que el símbolo sex de esa época. De todas las mujeres nos moríamos prácticamente por él, y de repente se da la noticia de que muere de VIH, más bien de SIDA, murió, una complicación de neumonía, que bueno, lo clásico casi siempre de lo que la mayoría de VIH muere cuando ya es una complicación en SIDA es por la neumocistis carini que existe. Bueno, entonces en ese 80, todo ese correr, todo ese susto, había un eslogan que casi todos decían, ¿no? Lo que no hizo la moral, lo que no hicieron las buenas costumbres, lo está haciendo el SIDA. Así que ahora sí, todos a prevenir, a usar condón, a estar evitando ser promiscuos. A hablar del condón. Ni siquiera hablar, porque no hablábamos del condón. Claro, o sea, era, de hecho, la palabra condón era una palabra muy dura, ¿no? Cuando estábamos en la prepa. Sí, me acuerdo. No se hablaba mucho de eso. Cuando en teoría en esa época lo deberíamos estar usando, ¿no? Así es. Y no se hablaba de eso, ¿no? Sí. Y si hablabas del condón, hablábamos de preservativo, ¿no? O sea, ¿te acuerdas? Como que era un poco más light. Suave la palabrita. Más light. Vamos a presentar a Gil
Palma, que es psicólogo, Gilberto Palma, psicólogo, es sexólogo, pero es un gran luchador de muchísimas causas, una persona súper trabajadora, hermosísima. Ustedes lo pueden escuchar todos los lunes en El Gurú del Amor. Es parte de estos doctores corazón que iniciamos El Gurú del Amor hace ya más de 5 años. Y bienvenido, querido Gilberto Palma. Muchas gracias, Eli, muchas gracias por la invitación. Realmente ahorita les escuchaba y pensaba, como mucha gente seguramente está pensando, todas estas cosas del VIH ya las sé, todas estas cosas están a un clic de los jóvenes ahora con la computadora, la información, las estadísticas, pero hay otro lado que muchas veces no vemos, ¿no? La parte que comentaba el doctor, ¿no? La parte que ignoramos. Hay mucha gente allá afuera, este es un medio masivo de comunicación, la radio, que llega a muchos lugares donde no llegan los libros, donde no llega la educación a través de una escuela, etcétera. Cierto. Y entonces, aunque ustedes no lo crean, precisamente por eso elegimos esta causa, hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia acerca del VIH y por consiguiente esto arrastra la discriminación, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que vamos a trabajar a través de este proyecto que te traigo el día de hoy. Queremos que la gente esté enterada de qué es el VIH, la diferencia con el SIDA, de que no se contagia. Te digo, para nosotros es obvio que no se contagia con un abrazo, con un beso, sí, con una picadura de mosquito, pero para la gente que está allá afuera, en el campo, en los municipios, pues no tienen acceso a esta información, no la saben. Entonces discriminan a la familia cuando se enteran que tienen un caso de VIH entre ellos, ¿no? Y precisamente nosotros es lo que tratamos de evitar, educar, concientizar a la población acerca de que esta ahora se considera un padecimiento crónico degenerativo que tiene expectativas de vida a veces mucho mejores y mayores que enfermedades como la propia diabetes, ¿no? Claro. Que hay muchísimos adelantos en la medicina para controlar el virus. Pero bueno, lo único que tenemos que hacer es informarnos. Así, y que ya está disponible, Gil, que ya es parte del proyecto del gobierno, dar los medicamentos ya de forma libre y gratuita a todo este tipo de personas. Pero como dice Gil, qué bueno que hay que decir esto, claro, y hay que decirlo muchas veces porque aparentemente, bueno, creemos que las cosas ya las sabemos. Pero ahora que hablábamos de esto de Rock Hudson, de cómo empezó la epidemia, y decía Gil, bueno, es que tú eres muy joven, ¿no? Sí. De verdad que a veces sí damos por hecho que la gente sabe muchas cosas. Claro que lo sabe Gil, o sea, no se ve tan joven. Pero no, damos por hecho que la gente sabe, ¿no? Sabe la historia acerca de cómo comenzó esto, sabe de discriminación, pero es muy importante ponernos en los zapatos de la otra persona, qué está sufriendo, qué está viviendo la persona desde el momento que se entera, o que tiene, desde que tiene la duda. Exacto. De si tiene o no tiene una infección por este virus. Entonces hay aspectos emocionales, sobre todo emocionales, que es muy difícil comprender a menos que los vivas muy de cerca o que los vivas tú mismo. Sí, todo lo que nos inundaron en el pasado, en el 81 estábamos, Laura, en la prepa, cursando prepa, llevábamos biología y todo el mundo quería hablar de SIDA, pero nadie sabíamos nada de SIDA, o sea, los maestros no sabían cómo explicarnos. También mucho detrás de todo esto, mucho mito, que si eran posesiones diabólicas, que si era un arma que habían el gobierno lanzado como para que todos habláramos de eso, estuviéramos muertos de miedo, que si eran rumores, y bueno, de ahí es que, perdón que te interrumpa, Eli, pero es que hay algo muy importante, la enfermedad se empezó a propagar en la comunidad gay, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues de repente, aunado a que no eran aceptados socialmente, exacto, pudiera verse así como algo a propósito, un castigo, ¿no? Pero te voy a decir algo. Hablaron de muchas teorías, ¿no? Y veníamos de la revolución sexual, sí, donde como todos con todos decían, pues los gays no los vamos a agarrar. Desde la historia de los gays también vamos a hablar en este programa, pero nos vamos a ir a un corte. Yo les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud y volvemos. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1. Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor. Él
especialista del día. México ocupa el tercer lugar de América y el Caribe en cuanto al número absoluto de casos, después de Estados Unidos y Brasil, pero en términos de prevalencia se ubica en el lugar 23. En México, la incidencia del VIH-Sida tuvo un crecimiento inicial relativamente lento, pero después presentó una fase de crecimiento acelerado que alcanzó su máximo en 1999. Entre 2000 y 2003 se mantuvo estable y empezó a descender en 2004. La tasa de mortalidad en adultos de 25 a 44 años de edad inició una fase de descenso a finales de los 90, que continúa a la fecha. En las mujeres la mortalidad se incrementa ligeramente en 1997 y 2004, pero en los hombres se redujo. Los casos acumulados registrados hasta el final de 2006 sumaban poco más de 110.300 y se estima que más de 182.000 adultos son portadores del virus. Y estamos de regreso y seguimos con estas cápsulas que nos lee Salomé muy interesantes. Y estamos hablando con el psicólogo Gilberto Palma, que tiene muchísima experiencia en hablarnos sobre todo de estas etapas emocionales. Gil, porque si bien hablar de VIH da mucho miedo, yo creo que el miedo es el mismo como cuando te enteras de infidelidades y de muchas cosas. Al final de cuentas viene a romper la estabilidad de una familia, crea muchos mitos, muchas etiquetas, estigmatiza totalmente a la persona que lo sufre. Y tú además eres voluntario, estás donando parte de tu trabajo para esta asociación donde se trata de difundir sobre todo lo que es el VIH. Como decía el doctor Lauro, todos damos por hecho que sabemos qué es el VIH. Muchos no sabemos ni dónde estamos parados, no sabemos qué adelantos hay, qué últimos descubrimientos, porque ya lo vemos como parte de nuestro vivir, ¿no, Lauro? Entonces, también no estamos como que muy al tanto de lo último que ha sucedido. O a lo mejor lo vemos como una enfermedad tan lejana que nunca nos va a pegar. O nos quedamos en lo que decía Gil, ¿no? De que es una enfermedad de homosexuales. Gays, exactamente. Sí, o sea, esto que suponemos que en los 90 ya se había superado, ¿no? Porque la información empezó a viajar más rápido por la internet, pero tristemente nos damos cuenta que no es así. Uh-huh. Hablaban ahora fuera del aire, yo les escuchaba con muchísimo respeto, no quise interrumpirles, ¿no? Muchas gracias, doctor. Este asunto de que cómo están aumentando algunas cifras en mujeres casadas, ¿no? Exactamente, de hombres que no son monógamos. Ajá, de mujeres casadas. Pero las mujeres sí, ¿no? Exacto. Sí, mujeres casadas monógamas. Entonces, hay fenómenos que sabemos que han existido, como es la infidelidad, pero que viene ya como consecuencia de todo este tipo de infecciones y otras enfermedades, porque la misma vía de transmisión del VIH la tienen otras enfermedades, entonces no hay que perder de vista eso. Realmente estamos previniendo, sí, con esta información el VIH, pero también otras enfermedades. Fíjense, hablando del tema de la ignorancia, así como el papiloma, los varones son asintomáticos y las mujeres presentan los síntomas, lo mismo pasa cuando hay ignorancia. Yo les vengo a hablar desde el corazón de la gente que está en el albergue de Abrazos que Dan Vida, que son puras personas que tienen VIH. Les vengo a hablar desde sus experiencias, porque he estado en el albergue con ellos platicando, me han contado sus historias y eso es lo que quiero, ¿no? Que ellos sean escuchados y que sus historias reboten en las mentes de las personas que están allá afuera para que pues ayudemos a detener esta pandemia, ¿no? Fíjate, una de las cuestiones es, hay una mujer que cuando se enteró que estaba infectada, su marido la responsabilizó a ella, ¿no? Y ella dijo que nunca había tenido relaciones sexuales con nadie más que con su marido. Y evidentemente el marido no aceptó que él sí, y hasta la fecha le sigue echando la culpa. Así como
el papiloma apareció en la Sí, mujer, claro. el Y no VIH sabemos. apareció en ella primero. Evidentemente él no se quiere hacer los análisis porque no quiere, y hay una cuestión allá de sometimiento, de machismo, Seguro, de sí. todo esto que sufre Se la van mujer, sumando otras. la mujer ignorante, la mujer del campo, la mujer de ahí, ¿no? Entonces, no solamente es la infección, sino todo lo que lleva, lo que Sí, conlleva. lo que conlleva. Y hablando de ignorancia, no solo ignorancia en el campo, Gil, aquí mismo en la ciudad muchas personas ignoramos muchas cuestiones en cuanto a avances a prevención o qué se está haciendo hoy ante todo este tipo de gente, como tú lo dices. No me acerco a ellos porque no hace que me contagie. Recordábamos, Lauro y yo, en los inicios de los primeros casos de VIH aquí en el ORAM. Bueno, entraba uno como si fueras a ir a la luna. ¿No? Estaban ellos en pabellones, los enfermos ya de lo que era el SIDA. Aclarar que el VIH es un virus que provoca inmunodeficiencia, Sí. pero que así como este virus origina esto, pues hay muchos más que nos originan inmunodeficiencia, ¿no? El VIH es uno de tantos que hay. Lo que fue totalmente mortal en los 80s, que serían 90s, Lauro, hoy como bien lo dice Gil, y es una enfermedad crónica sin que por eso tengamos o perdamos responsabilidad ante todo esto, ¿no? Recordemos que cuando inició todo esto no pensábamos en ningún momento que pueda llegar a ser una enfermedad crónica. Jamás, Se era moría mortal, la gente. mortal, Exactamente, ¿no? mortal. Entonces ha habido mucho avance, también ha habido mucho avance en prevención, pero lo que decíamos antes, también hay gente joven, niños que no saben nada de esto, ¿no? Y que deben estar enterados porque cuando menos lo pienses, un jovencito allá afuera está iniciando su vida sexual. Sí, doctor, usted debe saber un poquito más de esto. Realmente, le digo, yo soy más experto en la parte emocional y menos en la parte médica, pero ahora que estoy de voluntario en el albergue, me he enterado de cosas que realmente me impactan y que tienen mucho que ver de cómo vivimos la enfermedad del VIH. Me comentaban ahí en el albergue que no existen medicamentos idóneos para los niños. Uh-huh. Los niños toman el medicamento del De los adulto. adultos. Entonces Exacto. que las cápsulas son inmensas y cuando las rompen para que las puedan tragar los niños, les hace muy mal, se vomitan el estómago, o sea, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces hay daños colaterales que acompañan al virus, ¿no? Entonces todas estas cosas, a pesar de que hablamos de que hay muchos avances, todavía los laboratorios no han hecho nada con este tema porque al final los niños no son un mercado que les interese porque pues los niños al final generalmente son hijos de papás que tienen VIH y que al final terminan falleciendo, entonces de alguna manera no son un público que pueda pagar el medicamento. Entonces esto a mí me parece muy cruel, ¿no? O sea, el medicamento Pero nos pasa sí, con claro, muchas con otras muchas enfermedades, así es. que como algunas enfermedades mentales, no se les destina mucho dinero, sí, esa es una clara realidad. Y estábamos hablando sobre por qué se les había, antes de ir con Gil, cómo se había estigmatizado a toda esta comunidad gay, porque fue ahí precisamente cuando se notaron los primeros casos entre personas homosexuales, cómo dio el brinco además de lo que era el virus. Decíamos, un virus que está tan lejano hacia nosotros, cómo vino a dar hasta América, si era algo de África, y cómo después se vio que en todas las personas africanas morían por SIDA, por un síndrome de inmunodeficiencia, que después hay un grupo disidente del VIH que dice que como tal no existe el VIH, que porque al final de cuentas muchas de las enfermedades por las que muere una persona es una inmunodeficiencia, una neumonía es una inmunodeficiencia. Entonces ya sabes todo esta guerra que ha habido entre la posición de unos científicos contra otros. Lo importante aquí es llevar, como bien lo dice Gil, el cariño, el amor, el respeto, pero sobre todo la sapiencia, saber que sí y que no es verdad en cuanto a que si yo tengo a mi mamá, mi papá, mi hermanito, a mi hijo con SIDA, con VIH, son portadores de VIH, que sí tengo que hacer con ellos y que no, y no necesariamente que vivan recluidos, Gil, de que pues ya él lo tiene y ahí te lo encargo.
Exactamente, eso que comentas es muy cierto. Y fíjate que la fundación donde estoy de voluntario, precisamente eso hace, ¿no? Como darles un espacio a esas personas, no solamente un espacio físico para que vivan, sino un espacio emocional, para que se sientan queridos, para que se recuperen emocionalmente, y esta recuperación emocional haga que físicamente también estén bien y salgan y de nuevo trabajen y de nuevo tengan una familia y de nuevo funcionen socialmente, ¿no? Que eso es lo que más les interesa. Por eso Juan Carlos Delgado, que es uno de los ángeles que cuidan a estas personas junto con Anita, decía, ¿no? Realmente no nos importa si en el albergue ahorita hay una persona, es más mejor. Qué bueno, claro, que hay una sola persona, porque quizá esos 15, esos 18 que estaban en el albergue ya regresaron a su trabajo, ya su familia se educó y entendió que no les va a pasar nada y que el amor que ellos le dan a su familiar por tener VIH lo va a ayudar a que salga adelante, ¿no? Y no solo eso, va a prevenir a que con información la enfermedad no se siga propagando. Así es, nos vamos a ir a un corte, pero regresamos pronto. Les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud y volvemos. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1. Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor. Tómate un respiro. Agradece a la vida mientras volvemos. A tu salud. Estás escuchando A tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Regresamos. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A tu salud. A tu salud te presenta Por tu sonrisa. En México, desde el 2003, todos los pacientes con VIH-Sida tienen acceso gratuito a estos medicamentos. Es importante, sin embargo, no bajar la guardia y fortalecer las acciones tendientes a abatir la transmisión del virus. La principal vía de transmisión en México es la sexual. Por esta razón, es fundamental seguir promoviendo las prácticas preventivas, incluyendo el uso del condón, y combatir el estigma y discriminación asociados a esta infección y este padecimiento. El objetivo final de esa estrategia es disminuir la transmisión del VIH en los grupos más vulnerables y evitar que se extienda a la población general. Estamos ya de regreso aquí, recordando un poquito sobre los inicios, los orígenes del VIH. Recordarles también a todos, el virus del VIH como virus ataca, recuerden, a todo lo que es nuestro sistema de defensa, especialmente todo lo que son los linfocitos de un subtipo, que era el CD4. CD4, yo recuerdo que era CD4. Sí, es CD4. Linfocitos T, ándale. Específicamente la subdivisión CD4. Y que esto lo que hace es que, pues, básicamente todo nuestro sistema de patrullaje, de ayuda, pues se va acabando con él. Por eso es que de ahí vienen todas las enfermedades oportunistas que nos atacan cuando estamos ya muy débiles, muy débiles. En México, en las primeras épocas, ustedes se preguntarán cómo se daban cuenta que alguien tenía SIDA. Era clásico, ¿lo recuerdas, Lauro? Una persona que bajaba mucho de peso, que tenía diarrea, ¿te acuerdas de todo eso? O que tenía neumonía. Cuando se estudian a todas esas personas que estaban falleciendo, dicen, ¿cómo va a fallecer de una diarrea? Es que ahí empieza a ser, es que ¿sabes qué? Empezaron, tiene SIDA, y bueno, se estigmatizó todo esto. Y nosotros en odontología
me tocó muy de cerca vivirlo. Claro, es otro tema Es otro tema, ¿no? porque entonces empezamos a ver que todo estaba muy relacionado a los síntomas también con hepatitis B. Y nosotros, los dentistas, a lo que más terror le tenemos es el hepatitis B. De hecho, nos vacunamos cada 2 años. Y resulta que de ahí viene el hecho de que te vas a contagiar a través de fluidos, de saliva, ¿sabes? O sea, entre nosotros, como que entre nosotros el gremio también se volvió a hacer, se hizo como, no sabíamos. El uso de los goggles, ¿no? Ya más frecuente. Pero como no, pero a nivel cuando estás paranoico, ¿no? De que ya todo te iba a contagiar. Ya no querías agarrar a nadie, ya no querías estar cerca de ningún paciente. Si lo veías delgado, demacrado, pálido, decías, guay, no vaya a ser que tenga SIDA. Porque hasta en ese entonces todavía no se conocía exactamente cómo detectarlo. Se sabe hoy por hoy que toda la gente, que hay factores que favorecen a la aparición del virus, del VIH, como puede ser que seas portador del virus del papiloma humano, que tengas periodontitis o gingivitis, que son causas, son factores, ¿no? Que tengas constantemente aftas en la boca por este tipo de microorganismos que pueden llegar a afectar, o que tengas sexo oral, padeciendo gingivitis, periodontitis o teniendo llagas en la boca. Herida abierta. Exactamente. Entonces, hasta ahí nada más. La saliva, las lágrimas, los fluidos corporales como tal, contienen virus de VIH, pero en una cantidad insignificante que no es suficiente todavía como para que puedas contagiar a alguien. Sin embargo, siempre uno dice por si las moscas. Entonces, ese por si las moscas o por si las dudas hace que la ignorancia en nosotros crezca cada día más y el miedo. Y hay muchos fenómenos que acompañan a todo esto, Eli. También decía yo, ese temor de estar infectado, esa posibilidad de estar infectado, que no tienen idea de qué cantidad de personas sufren de esta enfermedad, que es una complicación de algo que llamamos trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, el temor de estar infectado, aunque no lo crean, es mucho más, es mi área, ¿no? Entonces yo veo muchos pacientes con estas características. Se vuelve obsesivo. Entonces ya te dieron un resultado negativo y estás esperando el siguiente resultado por aquella famosa ventana en donde se puede ser que seguro salió negativo porque estoy en ese periodo. Bueno, entonces tengo que esperar 2 meses más, luego 3 meses, luego ya me dijeron que es negativa y me voy a hacer la confirmatoria, la de Western Blot. Entonces te empiezas a hacer una serie de marañas en la cabeza que son realmente impactantes. Hablando de ansiedad, como lo hemos hecho. Y te voy a decir, eso es en cuanto a que tú tienes el SIDA. Ahora imagínate el TOC con la pareja. Imagínate que Sí, el trastorno obsesivo compulsivo, además con la pareja. Exactamente, claro. Que tengas a la pareja tú y que tú tengas el síndrome de el trastorno obsesivo compulsivo, entonces ya no vas a querer nada con él o estarte aislando. Es por eso que también nosotros hacemos mucha prevención, mucho conocimiento, mucha información en cuestiones, Gil, de todas aquellas personas que vean que tienen sangrados en las encías, inflamaciones en las encías, de cuidado. Hoy sabemos que son factores también principales para infartos cerebrales, infartos al miocardio, entonces hay que cuidarse, como tú bien lo dices, es llevar información a todos y no hay nada peor que vivirlo en sangre propia, en la misma familia o como tú lo dices, en la comunidad en la que estás. Nos vamos a ir con esto a un corte, pero regresamos y damos más detalles de eso. Esto fue Por Tu Sonrisa. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1. Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud.
Como siempre, la mejor forma de entender una enfermedad es informarse bien con los especialistas sobre su significado, signos y síntomas. Es importante entender que el virus del VIH no se contagia con abrazos ni besos. Por lo tanto, mantenerse afectuosos y generosos con aquel familiar infectado es de mucha ayuda para su estado emocional. Liberemos los estigmas que hacen que esta persona vivan aisladas y excluidas de la sociedad. Y estamos aquí de regreso con Gil Palma y que además estamos apoyando a todo lo que son los abrazos, todo lo emotivo, lo emocional, que no se sientan estigmatizados ni dejados a un lado todas estas personas que han salido positivos. Y que creo que debe haber una gran responsabilidad. Ha habido un cambio importante, también en cómo llevamos nuestras relaciones personales, nuestras relaciones íntimas, sobre todo si tú que nos escuchas eres una persona que está infectada con el virus. Hay que ser responsables. Hay que ser muy responsables. Si tú que nos escuchas tienes la infección por el virus de VIH, hay que ser muy responsables y comunicárselo esto a tu pareja. Y a tus exparejas también. Y a tus exparejas, desde luego. Esto que estoy diciendo, créanme, es importantísimo porque estamos hablando de salud física y mental. Si tienes o eres portador de este virus, por favor, hay que cambiar las reglas del juego y hay que de una vez dar la información. Así es, y qué manera maravillosa que además... habría que hacer una obra un día de estos, Gil, sobre el VIH o algo así. Bueno, te voy a contar algo. Cuéntame. Pues una de las cosas que me pidió la fundación cuando se acercaron y conocieron, bueno, Juan Carlos conoce mi trabajo hace 22 años, o sea, hace muchos años que me llevo con él, es que hiciéramos una obra y ya está en la olla. Perfecto. Basándonos en la película de Intensamente, la obra se llama Vivir Intensamente. Ay, mira. Donde 5 títeres que representan las emociones van a acompañar a una persona que acaba de recibir su diagnóstico. Todo lo que atraviesa durante el momento de recibir el diagnóstico, pero todo va a ser reflejado con estas emociones que son unos títeres. Y queremos ir a las escuelas a promover esta obra para que haga conciencia un poco acerca de la discriminación que sufre la gente que tiene el virus. O sea, no queremos decir que es el SIDA, no queremos decir las estadísticas, queremos hablar de la discriminación y de la importancia de abrazar emocionalmente a estas personas. No se contagia por contagiar, por platicar con la gente, no se contagia por llevar ropa a la gente, ni por abrazarlos. Eso todos lo sabemos, todos nos consta, no sucede eso. Aquí nos ha venido a educar muchísimo el VIH con respecto a nuestras costumbres, a nuestras prácticas de tipo sexual, que sabemos muy bien que todo lo que es actividad sexual sin protección, para empezar, sabemos que es un riesgo, mucho riesgo. Porque tú puedes tener la seguridad de lo que haces, pero no de la otra tanto persona. De lo que hace tú. Doctora, a su lado se me pasa muy rápido el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? No sé, lo mismo me pasa a mí, mira la hora que ya es, pero pues ya casi estamos a punto de despedirnos. Gil, ha sido un honor. Se nos va, me encanta el éxito. Vayan a visitarme a Cuba, dale. Ahí nos vamos a pasear. Hagan un tour y me visitan. Se va el doctor Gil Palma de enero a marzo, invitado por Chismeando. Por un grupo que se llama La Proa, es un grupo de títeres de ahí. Metimos un proyecto y ganamos. Voy a estar en el Festival Internacional de Matanzas 2016. Matanzas está ahí entre La Habana y Varadero. Entonces me voy a montar este espectáculo que va a participar en el festival. Voy a estar 3 meses ahí montando el espectáculo con este grupo que se llama La Proa. Es una coproducción de mi asociación que se llama Creando y Titereando y el grupo La Proa. Montamos el espectáculo, regreso a México en marzo. Vamos a celebrar aquí el Día Mundial del Títere, auspiciado por el gobierno del estado. Sería el 3er año que lo hacemos con desfile en el centro y toda la cosa. Y vamos a venir con el grupo La Proa a estrenar este espectáculo a México y nos regresamos a Cuba en abril del 19 al 24 del festival y volvemos a
a presentar ahí este espectáculo que se llama Érase una vez un pato. Ya lo perdimos, Laura. Ya perdimos al doctor. Se los vamos a prestar un se los rato vamos a prestar en los Cuba. Nos cubanos. vamos. Fue un sábado de verdad muy nutritivo, aprendimos mucho y yo les doy las gracias especialmente a Gil Palma, a desearle muy buen viaje, muchísimo éxito, querido. Y bueno, nos vamos, querida Salomé. Gracias, Gil. Gracias a ustedes por los micrófonos. Lauro, gracias. Nos vamos a ver seguramente dentro de 8 días. Seguramente y aquí estaré. los dejamos también en manos de un maravilloso programa también, que cómo nos hace recordar esas épocas doradas, de nuestros mejores tiempos, de nuestros ex y demás, con David Barrera. Te quiero, David. El Bye. baúl de los recuerdos. Porque vivir en mente y en cuerpo sano es lo mejor para tu salud. Amor 100.1 presentó A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez.